Montgomery Community Media presenta Small Business Network en español. Traído a ustedes gracias al apoyo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Bienvenidos a Small Business Network en español. Les saluda Andrea Zarralde. Esto es una producción de Montgomery Community Media con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Durante los momentos más difíciles de la pandemia COVID-19, los pequeños empresarios recibieron un duro golpe y se vieron obligados a buscar salvavidas para sacar a flote su negocio. Uno de los apoyos más grandes que recibieron fue la ayuda financiera a través de los préstamos del Programa de Protección de Pago o PPP, por sus siglas en inglés, por parte de la Administración de Pequeños Negocios. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes son empresarios y recibieron uno de estos préstamos, podrán ser elegibles para la condonación de su préstamo, es decir, no tendrían que pagar de regreso, y hay factores importantes que hay que tener en cuenta. Por ello, en esta edición de SBN en español, tenemos el honor de tener como invitado a David Hincapié, especialista en desarrollo económico de la Oficina del Distrito del Área Metropolitana de Washington, de la Administración de Pequeños Negocios, SBA por sus siglas en inglés, y Daniel Parra, director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Bienvenidos a SBN en español. Comencemos, David, contigo. Es importante recordar brevemente de qué se trata este tipo de préstamo que surgió debido a la pandemia y que sin duda ayudó a miles de empresarios a salvar sus negocios. Bueno, el propósito del programa era proveer dinero para los empresarios para que puedan pagar su nómina, y aunque los empleados no estuviesen trabajando porque estaban cerrados por causa de la pandemia. La idea era solicitar un préstamo. El programa era que el empresario solicitaba un préstamo que se iba a condonar, con tal de que cumplan con ciertas condiciones con el uso de los fondos del préstamo. La principal condición, la condición más importante, era que al menos 60% de los fondos se usaron para la nómina o costos de nómina, que pueden ser impuestos sobre la nómina, impuestos locales o otros pequeños detalles, pero lo más importante ahí es 60% para la nómina. El resto, el 40% de los fondos, se podían usar para costos de operación o otras cosas, genéricamente, digámosle así, costos de operación. Esa era la idea. Reciben el dinero. Al principio lo tenemos como si fuese un préstamo, pero cuando entreguen ya los documentos para comprobar cómo usaron el dinero, que las condiciones están satisfechas, entonces se les condona y se vuelve simplemente un regalo de dinero. Definitivamente, como lo dije al principio, un salvavidas en medio de la crisis. Y Daniel, basado en tu experiencia en la corporación y con el liderazgo de diversidad e inclusión, ¿cómo viste que estos préstamos PPP lograron ayudar a los pequeños empresarios, sobre todo aquí en el condado, en medio de la crisis? Sí, Andrea, gracias. Mira, realmente el primer momento fue bastante difícil para los empresarios porque tenemos que hacer una autocrítica. Desafortunadamente, para ese momento, muchos empresarios no estaban preparados para hacer una solicitud y conocer los detalles y tener sus estados financieros listos. Pero afortunadamente hubo muchas entidades que apoyaron y ayudaron y permitieron que muchos empresarios pudieran estar listos dentro de las fechas límites para hacer esas aplicaciones. Incluso entendiendo que eran unos préstamos que en algún momento iban a ser perdonados o condonados. Entonces, hubo una mezcla entre no estar muy preparados y acudir a los recursos disponibles, entre ellos el SBA. Yo recuerdo que hicimos con David varios seminarios con el SBDC o webinars
en ese momento porque no podíamos salir de casa y tuvimos 500, 600 personas conectadas a nuestras presentaciones, ayudando a la gente a entender de qué se trataba esto. De manera que hubo también esos, uno, falta de preparación de una parte, pero segundo, entidades listas a apoyar. El SBA liderando, dando la información y nosotros en medio de otras organizaciones ayudando a conectar los empresarios con sus preguntas y las respuestas oficiales que obtuvimos para ayudarlos. Y como lo mencionó David, la importancia era salvar la nómina. Muchos, bueno, dueños de negocio tienen familias y estas familias dependen definitivamente de estos trabajos, así que definitivamente fue un gran apoyo en ese momento. Pero ahora, David, es el segundo paso. Ya los empresarios elegibles recibieron su préstamo, lograron, esperemos, definitivamente salvar su nómina y su negocio, y la buena noticia es que este préstamo puede ser perdonado. ¿Quiénes califican? Bueno, califican todos quienes han cumplido con las condiciones. Repito, la condición principal es que el 60% se usaron para empleados. Un detalle aquí, empleados no son contratistas. Una persona que trabaja en tu negocio y a quien le das un 1099, 1099, porque es un contratista, eso no es un empleado, no se puede usar para pagar a esa persona. Es una persona que recibe un W2 a final del año, W2. Entonces, todas esas personas quienes son empleados, con tal de que se usó 60% del dinero para pagarles a ellos, pues entonces ahí calificas. Eso es lo más importante. Ahí ya calificas para que te condonen el préstamo y no tienes que pagar nada sobre el préstamo. Incluso el interés que se acumuló y eso. Entonces no hay problema. Entonces, aquí lo más importante es tener los documentos, que es una uno de los problemas más grandes para pequeños negocios, para los empresarios, dueños de pequeños negocios que no son expertos en eso, no tienen esta costumbre de tener los documentos, de guardar todo, mantener todo organizado. Eso va a ser el problema para muchos y ya lo he visto que es un problema para muchos y se tarda mucho en recibir la condonación. La reciben eventualmente, pero para evitar que se tome 3 o 4 meses, y eso lo he visto, es mejor tener toda la documentación preparada y lista. Y eso es definitivamente clave para los empresarios. Como lo mencionó también Daniel, esta crisis nos tomó a muchos, a todos por sorpresa, y a los empresarios que no estaban listos, pues desafortunadamente también, y muchos se quedaron por fuera de estas opciones que se ofrecieron por no estar organizados y no tener su documentación al día. Daniel, hubo 2 préstamos de PPP, primero y después hubo uno segundo. ¿Ambos pueden ser condonados? Sí, ambos. Son muy buenas noticias. Es más, hay un tema de fechas y es aquellos que recibieron su préstamo, que fueron aprobados con su préstamo antes de junio 5 del 2020, tienen 2 años, es decir, a los 2 años iban a presentar sus documentos para ser perdonados. Es decir, ya tenemos el primer batch, el primer grupo de empresarios que ya está recibiendo el perdón de sus préstamos. Y el segundo, después de junio 5 del 2020, estos les dan la oportunidad de 5 años, así es que estamos hablando del año 2025. Muchos de ellos reaplicaron para la segunda posibilidad, la segunda oportunidad, y algunos nuevos también. Es decir, que en ambos grupos vamos a tener empresarios que recibieron dos veces préstamos, y en el segundo especialmente vamos a tener algunos que solo recibieron una vez el préstamo. De manera que sí, son dos oportunidades que hubo. David, ¿entre cuánto oscilan estos préstamos? ¿Desde cuánto hasta cuánto fue el tope que se suministró a los empresarios que hicieron la solicitud? El máximo posible era $10 millones para eso es. La definición de una empresa pequeña llega a ser mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Generalmente nos imaginamos 5 o 10 empleados, pero una empresa pequeña generalmente para el SBA es menos de 500 empleados. Así que una empresa con 350 empleados puede tener un préstamo de 10 millones. El mínimo era que yo vi, eran 5,000 y esto dependía de la nómina
y de los ingresos del negocio. Así que yo he visto de todo, desde 5,000 hasta 2 millones. No he visto mucho más grande de 2 millones, pero sí, eso es una variedad grande entre ese rango ahí. Y aquí Sí, la información, si me permites, Andrea, la información que logré obtener es que el promedio de estos préstamos fue justamente $2 millones. Y aquí la pregunta va a que esto definitivamente debe ser una motivación para aprender de las situaciones. Yo creo que la conclusión de este segmento es esa, es que los empresarios que están bien organizados y es que estaban listos para no que obviamente una crisis inesperada que nos tomó a todos por sorpresa, pues pudieron obtener este beneficio que ahora puede ser perdonado y que definitivamente logró no solamente salvar su negocio, pero también ayudar a los empleados que dependen de estos negocios. Vamos a ir a una breve pausa. Esto es SBN en español de Montgomery Community Media. Regresamos en breve. Una idea, un concepto, un plan, un sueño. Así es como comienzan las empresas. Con la ayuda de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, las empresas de toda la nación pueden iniciarse, crecer, expandirse y recuperarse con confianza. SBA empodera a las pequeñas empresas e impulsa el sueño americano. La Agencia Federal de Pequeños Negocios. sba.gov. Esto es Small Business Network en español, traído a ustedes gracias a la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. En esta oportunidad estamos hablando sobre los préstamos del Programa de Protección de Pago o PPP por sus siglas en inglés, los cuales pueden ser perdonados si califican. Pero ¿quiénes califican y qué deben hacer para obtener este beneficio? Estamos conversando con David Hincapié, especialista en desarrollo económico de la Oficina del Distrito del Área Metropolitana de Washington de la Administración de Pequeños Negocios. Ese es el SBA por sus siglas en inglés. Y Daniel Parra, director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico de El Condado de Montgomery. David, ya conocimos quiénes califican para la condonación de este tipo de préstamos PPP. Ahora, ¿qué deben hacer para solicitar dicha condonación? El primer paso es la solicitud de condonación con el prestamista. Todos los prestamistas tienen una página en su sitio de web donde pueden poner ahí sus datos, toda la información. Y como ese es el mismo prestamista que hizo el préstamo, que dio el dinero, entonces ellos van a tener el saldo del préstamo y todo eso. Entonces, ahí lo entregas y ellos te avisan en típicamente 1 o 2 semanas, pero hay mucha diferencia entre un prestamista, puede haber mucha diferencia entre un prestamista y otro, depende si fue un sindicato de crédito, si fue un banco, y si es un banco grande, Wells Fargo, Bank of America, o si fue, por ejemplo, un banco pequeño de la comunidad, ¿no? O si fue lo que se llama un CDFI, como el LEDC, el Latino Economic Development Corporation. Entonces, todos hacen básicamente lo mismo. O sea, vas a la página, ahí haces la solicitud para la condonación y ellos te avisan en más o menos 2 semanas si todo está en orden. Si hay algún problema, pues ellos te van a avisar que hace falta algún documento, alguna prueba de algo, y ahí se resuelve y recibes la condonación. En general, si llegas organizado o organizada con todos los documentos y estás preparado o preparada, esto no va a tardar más de 3 semanas. Han habido empresarios que han tenido muchos problemas. Para eso, si no puedes resolverlo, o por ejemplo, si la condonación que recibes es menos de lo que esperabas, o sea, el préstamo era $20,000, pero el prestamista te ha dicho, solo se va a condonar 15,000. Quedan 5,000 que tendrías que pagar, como si fuera un préstamo.
Si tienes un desacuerdo en eso, pues entonces lo importante es ponerte en contacto conmigo directamente. Mandas un email, me dices cuál es el problema y ahí trataremos de resolver la situación con este prestamista para ver. Es posible que sea un error tuyo, es posible que sea un error suyo, no se sabe, pero te puedes poner en contacto después de que se haya hecho el proceso con ellos, si aún hay un desacuerdo con ellos. Bueno, muchísimas gracias, David, por brindar esta opción a quienes están viendo nuestro programa, porque siempre queremos ver una cara amigable, una cara amiga, donde se puedan hacer este tipo de resolver este tipo de situaciones. Por favor, para que aparezca en pantalla, ¿cuál es tu correo electrónico donde la gente se puede contactar? Si ya hacemos hincapié en esto, porque es importante resaltar que esto es si ya sometió toda la documentación y tiene, digamos, alguna disputa porque no se le ha condonado al 100%. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es fácil, es mi nombre, punto apellido, @sba.gov, david.hincapié, @sba.gov, B corta, de gov, government. Y no queremos que la gente se quede por fuera. ¿También tiene alguna fecha límite poder hacer esta solicitud? Sí, hay una fecha límite, pero ya ni recuerdo cuándo es porque es muy en el futuro. Lo importante es empezar el proceso ahora. Exacto. No dejar para mañana. Recuerdo que era, yo creo que, bueno, como ha dicho Daniel, que tienen, ya olvidé cuántos años. 5 años. 5 años para los que aplicaron después hacerlo. de junio, los que recibieron su préstamo Sí. después de junio 5 del 2020. Pero no deben esperar, no hay razón para esperar. De hecho, hasta que no se termine la condonación, este préstamo sigue en la hoja de balance del negocio como un préstamo. Ya. Entonces, para financiación, por ejemplo, si el negocio quiere un préstamo, lo que es verdaderamente un préstamo, para expandir el negocio, esto va a aparecer como un préstamo que aún se debe hasta que se reciba la condonación. Así que no hay razón para esperar. Empecémoslo inmediatamente. Inmediatamente empecemos el proceso. Si me permites decir algo, David, también para los empresarios es muy importante que si usted ya recibió su condonación, su carta de condonación, póngase en contacto con su contador, porque esto tiene unas implicaciones a nivel contable muy importantes, que es lo que acabas de mencionar. Ya no aparecerá en contabilidad como un préstamo, sino como un grant, como un regalo. Entonces, eso tiene una connotación de impuestos diferente. Es muy importante que no perdamos de vista eso, este mensaje para los empresarios, por supuesto. Para muchos de los empresarios que usan una Schedule C, eso va a aparecer como Other Income. Exacto. Y esto tiene implicaciones para los impuestos y para estas cosas. Entonces, es importante hacerlo a tiempo, no esperar. Sí, y es clave lo que ambos dicen, porque cuando muchas veces, desafortunadamente, sabemos que tenemos tanto tiempo, después nos vemos corriendo al final. ¿Y para qué esperar si va a tener de todos modos implicaciones en los impuestos que nos pueden afectar como empresarios? Andrea, hay algo que digo yo con respecto a los impuestos personales, el Income Tax Return que se hace el 14 de abril, ¿no? O el 15 o 14 de abril. Yo he dicho por años que si tus impuestos personales no los tienes hecho el 31 de enero, los vas a estar haciendo el 10 de abril. No sé cómo, pero febrero y marzo desaparecen. Es verdad. Se desaparecen. No sé cómo, pero ahí vas a estar el 13, 14 de abril, hasta la medianoche para entregarlos a tiempo. O pidiendo una extensión. O pidiendo la extensión. Perdón. Nadie debería hacer. No hay razón para pedir extensión si tu negocio está funcionando en su rutina normal. No hay razón. Es pereza, es nada más. Así que con esto de la condonación del PPP, lo mismo, hagámoslo ahora, hagámoslo hoy, esta semana. Empecemos ese proceso, no esperar 2 años porque tengo 5 años y vamos a esperar 2. No.
Y además que es algo que a los empresarios les beneficia. Estamos hablando de que un préstamo va a ser perdonado. Por favor, Sí, ¿cuándo se dice algo de eso, no? sí. Cuando quisiéramos recibir dinero y que definitivamente fuera un regalo. Así que, es decir, hay que hacerlo ahora mismo. Daniel, ¿de qué manera la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery puede ayudar y guiar a estos empresarios que solicitaron estos préstamos? Sabemos que tal vez varios de ellos son negocios hispanos y es importante que conozcan que el préstamo puede ser perdonado, que no lo vayan a dejar pasar, porque realmente es una gran oportunidad que lo reciban, como dices tú, como un grant. Así que, ¿cómo ustedes pueden darle la mano a estos empresarios? Justamente esta presentación de Small Business Network en español es una de esas herramientas que tenemos para poder informarle a los empresarios y tener gente de primera línea como David. Muchas gracias, sé que vives muy ocupado, pero él mismo lo ha dicho. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Se ha puesto él al frente para responder preguntas, de manera que esa es una cosa maravillosa que hemos podido hacer gracias a Montgomery Community Media, gracias Andrea, por supuesto, gracias David. Esa es una primera parte. La segunda es, nuestra información de contacto también está ahí, Andrea, siempre disponible. Cualquier persona que tenga alguna pregunta, con seguridad que vamos a poder conectarlos, dependiendo de la pregunta, con la entidad adecuada y por supuesto, con David también, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que saben los que recibieron el préstamo, pero la comunidad en general no lo sabe, y es que estos préstamos fueron transmitidos a través de bancos o de CDFIs, como los menciona David, etcétera. Es decir, su conexión con el banco tiene que ser muy fuerte desde el momento en que recibió el dinero, toda su información de contacto, todos sus estados financieros, el correo electrónico actualizado. Mucha gente cambia de correo electrónico y no le avisa a sus bancos, etcétera. Hay que mantenerlos ahí porque ahí le va a llegar la información clave. Su fecha límite es tal, ¿no? Entonces, mantener esa información es muy importante. Entonces, tenemos otras presentaciones que estamos haciendo en inglés también, y estamos en nuestra página de internet. Toda la información la tienes ahí, Andrea, para compartirla con nuestros oyentes, televidentes. Y el punto es estar siempre preparados, estar siempre informados. Los podemos conectar con contadores, los podemos conectar con bancos, pero que incluso uno de los comentarios que hago es que el hecho de que nunca había tenido un préstamo con el SBA a través de su banco y tuvo esta facilidad, les da una oportunidad grandísima si ha sido condonado o si van a pagar, dependiendo de las condiciones, etcétera, porque realmente fue un préstamo muy económico, 1%. Cuando se tiene un préstamo del 1%, incluso como préstamo ya es algo muy bueno. Pero el hecho de cumplir con sus obligaciones lo prepara financieramente para tener otras opciones, no solo en caso de emergencia, sino para la expansión de su negocio. Y el otro aspecto que destaco siempre y que invito a los empresarios a mantener en cuenta, y que gracias vamos a tener a Edgar González con su compañía en el próximo segmento, es los empresarios pensaron en los empleados, pensaron en mantener, incluso hacerles pagos así no estuvieran trabajando, en mantener su nómina, porque la empresa es importante, pero también pensaron en cómo este empleado que no podía ir a trabajar debería llevar el pan a la mesa, ¿no? Entonces yo le doy mucho valor a ese aspecto social, y por eso los denomino también como personas realmente ejemplo en la sociedad. Mucha gente cerró y sufrió pérdidas grandes, etcétera, porque no aplicaron o porque no hicieron lo que deberían de haber hecho, pero otros, como digo yo en español colombiano, se fajaron para desarrollar la posibilidad de mantener sus empresas, y muchos de ellos lo lograron. Y además, bueno, también tuvimos al SBA como capitán del barco, por decirlo así, en este tiempo de crisis. Así que eso fue fundamental para nuestros empresarios, sobre todo hispanos. Además de este tipo de préstamos PPP, ¿de qué otra manera el SBA puede ayudar a asesorar a los empresarios en medio de la crisis, David? Lo más importante son los 4 tipos de organizaciones que reciben parte de sus fondos del SBA, lo que llamamos los SBA Resource Partners. Y
son los Small Business Development Centers, Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios, SBDC, las siglas en inglés. Los Women's Business Center, Centro de Desarrollo de Negocios para Mujeres, WBC, siglas en inglés. Los asesores de SCORE, que son jubilados ya, son empresarios ya jubilados o casi jubilados, que como voluntarios ayudan, asesoran a empresarios, responden a preguntas, pueden ayudarle a uno a formar un plan o simplemente ayudarles con estos temas de préstamos, del PPP y de estas cosas. Todo es gratis, todos los servicios son gratis. Hay uno más para veteranos y para familias de veteranos, los Veterans Business Outreach Centers, VBOC, para quienes han hecho el servicio militar o sus familias. Bueno, todos hacen básicamente lo mismo. O sea, tienen asesores, consejeros ahí que pueden ayudarle a uno desarrollar un plan para cómo manejar el negocio ahora, ya que han cambiado las cosas tanto después de la pandemia, de la crisis, o cuestiones de finanzas, aprendizaje en general, digámoslo así. Y eso puedes encontrar uno local para ti en la página del SBA, sba.gov, www.sba.gov. Y ahí en asistencia local, dice Local Assistance en inglés, pulsas ahí y puedes buscar de acuerdo al zip code, la zona postal. Y ahí encontrarás uno cerca de ti y puedes ponerte en contacto. Yo le aconsejo a la gente que se pongan en contacto con todos para ver en cuál encuentras a alguien con quien te sientas cómodo, cómoda, hablando, discutiendo estos temas. Porque al final son seres humanos, son personas que trabajan en estos centros y nos vamos a llevar bien con unos o mejor con unos que con otros. Sí, hablar con todos, los cuatro, y a ver con quién te entiendes mejor y te puede ayudar más. Vamos a cerrar ya este segmento con ustedes dos. Enseguida, después de esta breve pausa, tendremos una historia de éxito de un empresario que logró pedir un préstamo PPP y ha sido condenado, o perdonado. Así que nos va a contar su historia, pero antes de cerrar este segmento y despedirme de estos maravillosos invitados de SBN en español, quiero que cerremos con un consejo para los empresarios, para los que quieren tener empresa en este país. ¿Qué les podemos decir basado en esta experiencia de la crisis del COVID-19, basado en esta experiencia de brindar préstamos, de poder perdonarlos? ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué han aprendido ustedes y qué les pueden dar a ellos como mejor consejo? Daniel. Bueno, definitivamente, lo decíamos antes, es mantener su contabilidad organizada, sus estados financieros, el conocimiento de su empresa. No solo en preparación para crisis, es una guía impresionante, muy importante, mes a mes, saber si las acciones que estoy tomando fueron las adecuadas, si el mercado está respondiendo a mis iniciativas de mercado. Si no, entonces, ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? Es para saber exactamente cómo está el negocio. No lo digo como una crítica destructiva, todo lo contrario, constructiva en el sentido de que no hay que esperar a una gran crisis para saber que necesitamos conocer nuestra empresa, que necesitamos tener esa información para el cumplimiento bimensual, bimestral, semestral, anual, que nos permite saber cómo va la empresa, no esperar a la sorpresa al final de un año fiscal, ¿no? Entonces, estar organizados, cuando hay inquietudes, la segunda parte del consejo es buscar los recursos. David los mencionaba, nosotros tenemos una alianza estratégica con todos ellos y en especial en el área del DMV con el SBDC, y me alegra que el año pasado subió el número de personas que hablan español en estos centros. Teníamos solamente una persona
Marisela Villamil. Ahora tenemos 3 personas que hablan español. También es muy importante porque nuestra gente también se conecta mejor, como decía David, con algunas personas que con otras, y a veces en español es mejor. Entonces ahora está Marisela Villamil, está Luis Díaz Colorado y está Nadia Clut. De manera que son personas que están están altamente preparadas para responder estas inquietudes. Entonces, resumiendo, conocer su empresa muy bien, estados financieros, contables, etcétera, y cuando hay dificultades, cuando hay inquietudes, recurrir a estos recursos que están disponibles. David, tu mensaje. Bueno, quiero agregarle a esa lista de los hispanohablantes Marta Jiménez del Women's Business Center. Claro. Centro de negocios para mujeres. Están en Rockville, en Maryland. Yo diría lo más importante es que para ser empresario, esto es algo que le digo a todos los grupos en cualquier de estos webinarios, seminarios, talleres que hago, digo, para ser empresario tienes que aprender cosas nuevas. Estar dispuesta a aprender cosas nuevas. No sirve decir, yo no sé nada de la contabilidad. No tienes que ser contador o contadora, pero tienes que aprender algo para entenderlo bien. No tienes que ser la persona, el contador o contadora que sabe hacer todos los impuestos. Si ya tu empresa ha crecido, tienes 10, 12 empleados, está un poco complicado ya la cuestión de los impuestos. No tienes que ser tú la persona que hace esto, pero tienes que saber suficiente para realizar el trabajo de la persona a quien le pagaste para que lo haga, porque al fin y al cabo eres tú la responsable, tú el responsable. El IRS, si tienes algún problema, no va a hablar con el contador, va a hablar con el dueño. Así que tienes que estar dispuesto a aprender cosas nuevas, sean cosas en contabilidad, en mercadeo, en marketing, en ventas, en recursos humanos, sea lo que sea. Lo increíble, lo valoroso de aquí hacer una empresa pequeña en los Estados Unidos es que hay tantos recursos para aprender. Ese es el propósito de la agencia donde trabajo yo, el Small Business Administration, creada en 1953 con el propósito de ayudarle a la gente a empezar una empresa. Entonces hay un montón, una cantidad enorme de recursos, de organizaciones, los recursos oficiales, los SBA Resource Partners, los 4 que mencioné, pero también hay el LEDC, Latino Economic Development Corporation, o WAKIF, Washington Area Community Investment Fund, etcétera. Hay un montón. El Montgomery County Economic Development Corporation. También hay uno en Prince George's County. También hay uno en Loudoun County, etcétera. Hay un montón. Entonces, hay que aprender cosas nuevas. Para eso hay recursos para ayudarte. Úsalos. David Hincapié, especialista en desarrollo económico de la Oficina del Distrito del Área Metropolitana de Washington de la Administración de Pequeños Negocios, y Daniel Parra, director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Para mí un placer haberlos tenido conmigo en SBN Network en español. Esta es una producción de Montgomery Community Media y esta siempre será su casa. A los dos, bienvenidos. Gracias infinitas por la información tan importante que nos dieron y las buenas noticias que nos traen en este momento. Saber que quienes aplicaron esos préstamos conocidos como PPP pueden ser perdonados. Así que a ponerse las pilas, como se dice, a poner la información, lo que aprendimos hoy, a poner la documentación necesaria para que realmente estos préstamos puedan ser perdonados y los beneficien a ustedes y a su empresa. De verdad un placer y como siempre, gracias. Con la Agencia Federal de Pequeños Negocios, hacemos de los pequeños negocios nuestro negocio. Al ser un aliado, un enorme defensor o un capacitador y educador, un amigo, para que las empresas de toda la nación puedan iniciarse, crecer, expandirse y recuperarse con confianza. SBA empodera a las pequeñas empresas e impulsa el sueño americano.
Seguimos en esto que es Small Business Network en español de Montgomery Community Media. Y ahora tengo el placer de presentarles al señor Edgar González. Él es un dueño de empresa aquí en el condado de Montgomery que tuvo una muy buena experiencia con los préstamos PPP. Señor González, bienvenido a Small Business Network. ¿Cómo está? Muy bien, Andrea, muchas gracias por invitarme. Estoy agradecido por invitarme y compartir mi historia. Pues me pregunta, yo respondo con respeto y la verdad, ¿no? Sobre mi experiencia con los PPP loans. Por supuesto. Primero, queremos conocer su negocio. Cuéntenos qué es lo que hace, a qué se dedica y de qué se trata su negocio aquí en el condado. Bueno, yo empecé en el 2014 haciendo countertops de granito, mármol, quartz y gabinetes. Entonces empecé como contratista, ¿no? Después empecé a pagar mis impuestos, a hacer mi crédito, a ordenar el banco y apliqué para un negocio grande, ¿no? Un warehouse grande, califiqué. Gracias a Dios he ido creciendo, haciendo las cosas bien, pagando a mis empleados con payroll. María, mi asesora, ¿no? María, la que trabaja en todos los taxes, me ayudó mucho en lo que soy yo ahora como persona, ¿no? Y he crecido bastante gracias a la asesoría de ella, le puedo decir. Definitivamente, don Edgar, pues un ejemplo para muchos empresarios hispanos en el condado y en el área de cómo hacer crecer el negocio. Cuénteme cómo le fue con la pandemia, porque definitivamente fue una crisis que afectó a todo el mundo, a algunas personas más que otras, pero sobre todo los negocios hispanos, y me imagino que el suyo ciertamente fue duramente afectado. Cuéntenos cómo hizo para sobrevivir a la crisis. Bueno, comenzó con el 2019, ¿no? Más o menos en abril. Tuve mucho miedo porque los primeros 2 meses no había trabajo, no había prácticamente trabajo, ¿no? Entonces yo no quería descansar gente, ¿no? Y hablé con María y me dijo que haga el PPP loan, ¿no? La primera parte que hice en el 2019, apliqué para Cabbage, el primer préstamo que me dieron, fue un poco grande, ¿no? De $188,000. Mandé la aplicación con María, todos los payrolls, todos mis gastos del año, ¿no? Mis taxes y todo. Me la aprobaron el siguiente día. El siguiente me aprobaron, yo contento. Entonces pude pagarle a mis empleados, sigue trabajando el próximo 6 meses gracias al préstamo. Pero clave aquí que usted estaba organizado, que tenía su documentación al día, que fue bien asesorado y pudo mantener a sus empleados su nómina gracias a este préstamo. La buena noticia y lo que hemos conversado hoy en este programa de Small Business Network en español es que estos préstamos son perdonables, se pueden perdonar, son condonados. Es decir, que las personas que aplicaron no tienen que pagar si son elegibles. Así que me imagino que usted está enterado al día y que este préstamo, el primero, fue perdonado. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, don Edgar. Sí, bueno, el primer préstamo que me hicieron fue perdonado. Me pidieron los últimos 2 años de impuestos, los payroll de mis empleados, y yo fui prácticamente asesorado por María, como le vuelvo a repetir. Se mandé todos los payroll de los últimos 6 meses de mis empleados, y ese dinero solo lo usé para payroll. Yo sabía que lo podía usar para arreglar el negocio, ¿no? Como invertir en remodelación, todo eso, pero yo lo hice pensando jugar por la derecha, ¿no? En cierta parte. Y entonces el primer préstamo fue perdonado en prácticamente una semana. Me dieron mis papeles para poder probar que está perdonado el préstamo. Uh-huh. Y el segundo, porque las empresas también tuvieron la opción de aplicar un segundo préstamo de estos PPP. Cuéntenos tu experiencia con el segundo préstamo. El segundo volví a aplicar porque el trabajo estaba un poco lento. Entonces yo entiendo que el gobierno quiere que todos trabajemos y ayuda a las empresas para que los empleados no les dé uno layoff o no estén en un employment. Eso le ayuda a las empresas al gobierno, ¿no? Y uno se aprovecha de esos préstamos. Entonces el segundo préstamo ya mandé la papelería para el perdón y está en proceso y creo que primero Dios va a ser perdonado prontamente. Cuéntenos cómo le ayudó este salvavidas a su empresa, cómo este préstamo logró que usted pudiera mantener su nómina y definitivamente pues su negocio a flote. Bueno,
con ese dinero lo que hice, lo puse en una cuenta aparte bancaria y hablé con mi contador que ese dinero solo iba a ser para payroll y a ninguno de mis empleados tuve que darle layoff o mandarlo a descansar. O sea, gracias a Dios tuve se puede decir, la suerte de mantener a todos mis empleados trabajando sus 8 horas, 5 días a la semana. Me ayudó bastante. ¿Y qué le dijeron sus empleados cuando escucharon esta noticia? Porque en medio pues de tanta confusión, tanto dolor que ha traído la pandemia, saber que al menos no iban a perder su trabajo y podían seguir alimentando a sus familias gracias al proceso que usted hizo, al préstamo que recibió, al organizado que ha sido en su empresa. ¿Qué le dijeron sus empleados? No, ellos contentos conmigo, me felicitaron por hacer las cosas bien, en el trabajo y poderles pagar cada semana. Ellos contentos, me llaman cada semana y me dicen gracias por su cheque, gracias a Edgar, por señor jefe, me dicen, ¿no? Por el cheque, estoy contento de trabajar con usted. Tiene sus 40 horas, ¿no? Asegurada por semana. ¿Qué le puede decir usted, don Edgar, a otros empresarios hispanos, basado en su experiencia, en cómo usted ha crecido su negocio, en cómo ha logrado mantener su negocio bien? ¿Cuál es su consejo para ellos? Bueno, el consejo que les puedo dar a los pequeños empresarios como yo, se puede decir, que cuando tengan una empresa, tengan sus empleados, siempre traten de pagarles con W2, con payroll, porque en se puede hacer como un caos del país o alguna cosa que pasa en el país, el gobierno apoya a los empresarios que hagan las cosas bien en este país, a los que hacen las cosas mal, se puede decir, le pagan cash a sus empleados o cosas así, ¿no? No van a calificar para un préstamo al gobierno. El gobierno apoya a su gente si hacen las cosas bien. Ese es el consejo que les puedo dar yo a los nuevos empresarios. Pues muchísimas gracias, el señor Edgar González. Gracias por contarnos su historia. Gracias por compartir la experiencia que tuvo adquiriendo este préstamo y sobre todo la importancia del proceso que usted tuvo para que este préstamo fuera perdonado. Así que de nuestra parte también lo felicitamos porque usted es un empresario ejemplo, una persona organizada e informada, que gracias a que usted estaba también bien informado y preparado pudo acceder a este tipo de préstamo que le salvó su negocio en medio de la crisis. Así que buena por eso, don Edgar. Bueno, muchas gracias, Andrea, por su invitación y aquí estamos siempre para servirle cualquier pregunta que usted tenga. Gracias. Bueno. Con la ayuda de la SBA, las empresas se transforman. De una oficina en casa a una operación internacional. De una instalación de 2 hornos a una panadería con 6 personas. De un concepto a una fábrica. Y de considerar el cierre a no solo sobrevivir, sino a prosperar. Ese es el poder de la SBA. Empodera a las pequeñas empresas e impulsa el sueño americano. La Agencia Federal de Pequeños Negocios. sba.gov. Hasta aquí llegó esta edición de Small Business Network en español. Esto es una producción de Montgomery Community Media gracias al gentil apoyo de la Corporación para el Desarrollo Económico de El Condado de Montgomery. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima. Para más información acerca de SBN en español, visite mymcmedia.org/SBN.